Muy bien. Continuando con lo que es el avance y de nuestro tema, el coral. Anteriormente habíamos visto muy bien lo que era el coral en estilo severo. Pero ahora vamos a ver uno de los corales que más conocido es, que se llama el coral figurado. ¿Ya? Vamos a leer como un pequeño concepto que dice: esta forma inició cuando el pueblo cantaba a una voz y con gran lentitud. ¿Sí? Lo que la lentitud se refiere también una parte a lo que es el coral en estilo severo. Como han visto, las figuraciones solo eran blancas. ¿Sí? Blancas, blancas, hasta podían ser redondas. Pero eso hacía que el tempo del coral sea lento. Entonces, dice, continuando, la melodía se consideró como cantus firmus. El cantus firmus básicamente es el canto principal, ¿sí? Que obviamente tiene una estructura contrapuntística. Aquí dice, y se le superponía melodías contrapuntísticamente más floridas y en ritmo más rápido. Siempre va de la mano, ¿sí? Con ese concepto del cantus firmus. Bueno, posteriormente, hacia el siglo XVI, la melodía que se utilizaba como cantus firmus pasó a la soprano y se armonizaba con el resto de las voces. A esto también se lo llamaba como el canto dado. ¿Sí? Entonces da referencia directamente que el coral en estilo figurado se refiere que la soprano es la que lleva ahora la melodía principal. ¿Sí? Vamos a hacer la audición de una obra de Johann Sebastian Bach, quien llevó al estilo, bueno, a esta forma musical que es el coral, a una parte muy importante, se podría decir, lo cual vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de los compositores que hasta ahora, llamado el padre de la música. En ti estoy feliz. Apreciamos el coral siguiente. Bueno, tenemos esto. Escuchamos. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Bueno, de esa manera apreciamos lo que es este coral de Johann Sebastian Bach. Y no olvidemos que anteriormente habíamos citado que los corales en aquella época daba referencia más al canto gregoriano, es decir, que era música vocal, ¿sí? Tenía más un carácter vocal. Pero ahora, desde lo que hizo Johann Sebastian Bach es que no siempre es algo coral, es algo vocal, perdón.
sino ya también se habla de un coral instrumental, ¿sí? Donde podemos ver que la voz principal, en este caso vamos a escuchar, ¿sí? Ahora quiero que escuchen que estas dos voces nada más estoy aplicando, ¿sí? Contralto y soprano, y quiero que ustedes mismos aprecien que la melodía va en la primera voz, es decir, en la soprano, ¿sí? Está en la soprano. Entonces, escuchemos. Y la contralto simplemente acompaña, ¿no?, a la melodía. ¿Sí? De esa manera apreciamos solo las voces superiores, donde podemos encontrar que la melodía principal está determinando nuestra soprano, ¿sí? Pero ahora escuchemos las voces inferiores. Apreciamos las voces inferiores. Como escuchan, es un apoyo, más apoyo armónico, ¿no?, que melódico. De esa manera apreciamos las voces inferiores y anteriormente las voces superiores. Y sí, tiene el sentido melódico la soprano, ¿sí? Y según a esta voz, que es la soprano, estas demás se armonizan. Como podemos ver aquí, está en la tonalidad de re mayor, re, la y fa. Re, fa, la. ¿Sí? Entonces, de esta manera continuamos el estudio y de la siguiente forma. Una vez más escuchamos el coro completo, bueno, el coral completo. La melodía principal. Sí, he acompañado más a la voz principal,
lo cual tiene mayor sentido melódico, y lo demás es la armonización según a la melodía principal. Como pueden ver, utilizan ritmos acá para poder hacer un tipo de floreo. Aquí obviamente según la armonía ustedes lo van a analizar y esa va a ser su tarea, ¿no? Bueno, de esta manera vemos muy bien lo que es el estilo figurado de lo que es el coral, ¿sí? Pero un dato muy importante tenemos aquí, y es lo siguiente. Como para finalizar lo que es el coral, vamos a mencionar algo muy importante dentro de los conceptos. El coral llegó a su máxima perfección con Johann Sebastian Bach. Terminaba, Bach dice, sus cantatas y sus pasiones, eran obras musicales extensas también, pero finalizaba con corales a 4 voces, como las que hemos visto, y orquesta, obteniendo con ello gran plenitud y magnificencia. Es lo que más interesaba, ¿no? Dentro de lo que es esa época, la música religiosa tenía que ser lo grandioso, o bueno, era lo grandioso. Por lo tanto, siempre la música se dedicaba a Dios. Esa era una de las importancias, ¿sí?, que tenía la música en aquella época. Dentro de la mayor claridad y simplicidad, es decir, no es algo complicado en el tratamiento armónico y contrapuntístico. Bueno, cuando tenemos un calderón, eso es algo importante que tenemos que citar. Cuando tenemos un calderón en el transcurso de un coral, no se trata de interpretarlo como en estos tiempos, sino dar referencia a la articulación, es decir, al fraseo, chicos, que debe tener los versículos del texto, o estos versículos, lo cual es casi imperceptible. En caso del último calderón, sí tiene el sentido de reposo conclusivo, o como lo interpretamos comúnmente en la actualidad. Escolásticamente, la forma básica de un coral consiste en 2 partes. La anterior ya les había hablado de esto. La primera parte constituye una frase que se repite utilizando el signo de repetición o también no. Y la segunda parte está formada por 2 frases que, con preferencia, será más amplia que la primera parte que se repite, ¿no? La primera parte simplemente se repite, pero la segunda parte es más amplia. Donde en algunas ocasiones la segunda parte puede tener la misma dimensión que la primera o variar su estructura, acortando alguna de las frases que tiene la parte 2. ¿Sí? Entonces, hablando de este coral, tenemos lo siguiente. Nuestra primera parte, que es esta, que inicia hasta la barra de repetición, esta es nuestra primera parte. Comprende de 1, 2, 3 y 4 compases, ¿sí? 4 compases que equivale a una frase, es decir, es nuestra frase. Hasta aquí, y que se repite, ya sea utilizando esto o desglosando nuevamente todo esto, serían 8 compases, ¿no? Pero en este caso está utilizando barras de repetición o signos de repetición. Bueno, ahora, viendo todo esto, también hablamos en el concepto sobre los calderones. Estos calderones antiguamente llamaban que era la conclusión, o bueno, algunos teóricos dicen que es la conclusión de cada versículo, lo cual no es cierto, ¿sí? Los versículos podría ser desde acá hasta acá, pero esto no significaba que el versículo finalizaba ahí, sino que simplemente era, en otras palabras, la coma, el fraseo. Como se ve en armonía y hemos visto, son puntos de reposo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta parte de acá está dando referencia a un fraseo. Entonces quiere decir que aquí hay una cadencia que ustedes van a ver luego. Lo propio aquí hay alguna cadencia. Entonces son puntos de reposo, pero no conclusivos, sino
simplemente de fraseo momentáneo. La coma es como esto. Bueno, no hay coma aquí. En cualquier otro hay, como en este caso, ¿no? Aquí, que debe tener los versículos del texto, lo cual es casi. Esta coma en la literatura, en música se expresa en aquel tiempo, bueno, no se utilizaba exactamente el calderón, pero sí es un signo que también tiene la misma referencia. Entonces, el calderón tenía esa característica, ¿sí?, de marcar el fraseo o la coma en un versículo que hay, ¿sí? Entonces son puntos de reposo, las cuales hemos visto que eran cadencias o semicadencias también que puede haber. Lo propio aquí, lo propio aquí. Excepto este último, sabemos que nosotros el calderón en la actualidad duplicamos regularmente el valor de la duración de la figura. Es decir, si aquí esta dura 3 tiempos, entonces el calderón aproximadamente es el doble, 6 tiempos. No pasaba eso aquí. Sí en el final porque era conclusivo. ¿Sí? Aquí hay una cadencia conclusiva y qué cadencia será, eso hay que conocer. Ahora, estos calderones no significaban mantener el doble de tiempo. Eso es lo que significa ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo solo era, como les dije, la coma dentro de lo que era el texto. Entonces, estos son simplemente fraseos. Puede ser de 3 tiempos y un poquito más y continuar. ¿Sí? Como les dije, son puntos de reposo nada más. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el coral tiene sus calderones para dar referencia a eso. Y el último como conclusión. ¿Sí? Ahora, hablando de la forma, como la anterior clase hemos visto, nuestra primera frase, que es esto, nuestra primera parte compuesta por esta frase, hasta aquí, utilizando repetición, eso es importante, o sin repetición, pero tiene que duplicarse toda esta parte. Y nuestra segunda parte, que es esta, hasta aquí, como pueden ver, es amplio. Está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compases. ¿Sí? Lo cual es el doble de nuestra primera parte. Entonces, es lo que más se utilizaba. Bueno, a veces no siempre podría ser 8, podría ser 6, 7, pero sí era más amplio que nuestra primera parte. Y en nuestra segunda parte tenemos una primera frase hasta aquí, y de aquí a aquí nuestra otra frase, en el cual tenemos siempre una semejanza. Por ejemplo, la, si, la, sol, fa, fa. Aquí lo mismo, la, si, la, sol, fa, fa. Entonces, como pueden ver, aquí ya está dando a conocer una parte de la reexposición de la idea de acá. Y ya se da a conocer que esta es otra parte, a diferencia de esta. ¿Sí? Entonces, esto podría ser, esta segunda frase podría ser menos, puede ser simplemente esto, y finalizar aquí, digamos. O nuestra primera frase de nuestra segunda parte, estoy hablando desde acá, podría ser solo esto y esto iniciar desde acá. O desde acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la forma coral tiene eso. 2 partes. La primera parte con repetición puede ser o duplicada, obviamente. Y nuestra segunda parte constituida por 2 frases. Y una de las frases puede ser más corta que la otra, pero sí tiene mayor extensión que la primera. O en algunos casos puede tener la misma cantidad de compases o la misma extensión, pero siempre tiene 2 partes. Podría ser nuestra primera parte hasta aquí y nuestra segunda parte de aquí a aquí, donde finalizaría. ¿Sí? Entonces, de esa manera
finalizamos esta lección del coral